6 casos de monjas poseídas y enloquecidas en la Iglesia Católica. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos 6 de los casos más enigmáticos de la Iglesia Católica, los casos de monjas poseídas y enloquecidas. Desde el convento de Santa Clara en Bogotá hasta los monasterios en España y América Latina, estos eventos nos sumergen en un mundo de misterio, posesión y locura. Acompáñenos mientras desentrañamos estos oscuros episodios de la historia religiosa. Caso 1. Las freiras enloquecidas del convento de Santa Clara, Bogotá, Colombia, siglo XVII. El convento de Santa Clara, construido en 1619, albergaba a las monjas de la Orden de las Clarisas en Bogotá. En un fatídico día del siglo XVII, varias monjas comenzaron a mostrar comportamientos extraños, violentos ataques de histeria, alucinaciones y gritos desesperados. Nadie podía explicar qué estaba ocurriendo. Las monjas, que se retorcían y gritaban, parecían estar bajo el control de fuerzas invisibles. Se decía que algunas hablaban en lenguas desconocidas y otras emitían sonidos guturales. La histeria colectiva fue tal que el convento llamó a exorcistas para enfrentar lo que muchos creían que era una posesión demoníaca. Los exorcismos, sin embargo, no lograron liberar a las monjas de su tormento. Otras teorías sugieren que las monjas pudieron haber sido envenenadas accidentalmente por alguna sustancia tóxica presente en su entorno. Hierbas y compuestos químicos utilizados en la medicina de la época podrían haber causado estos efectos devastadores. El estrés y las duras condiciones de vida en el convento también pudieron haber contribuido a desencadenar una psicosis colectiva. El ambiente opresivo del convento, con reglas estrictas y una rutina rigurosa de oración y trabajo, pudo haber exacerbado los síntomas. Las monjas vivían en aislamiento, lo que probablemente intensificó su sufrimiento mental y emocional. Caso 2. Las monjas de San Plácido, Madrid, España, 1628. En 1628, varias monjas del monasterio de San Plácido en Madrid comenzaron a experimentar visiones y a comportarse de manera errática. La Inquisición española intervino y se realizaron numerosos exorcismos para combatir lo que se creía era una posesión demoníaca. Las monjas afirmaban haber visto figuras espectrales y oído voces demoníacas que las incitaban a realizar actos impuros. El director espiritual del convento, Francisco García Calderón, fue acusado de herejía y de ser el causante de las posesiones. El juicio fue un espectáculo público, y las monjas detallaron cómo sus cuerpos eran controlados por fuerzas malignas. El caso de San Plácido destaca no solo por la intensidad de los supuestos encuentros demoníacos, sino también por la implicación de la Inquisición y las consecuencias políticas y religiosas que tuvo. Algunas monjas fueron castigadas severamente, y el caso dejó una marca en la historia del convento. Caso 3. Las monjas poseídas de la Encarnación, Quito, Ecuador, 1725. En 1725, un grupo de monjas del convento de la Encarnación en Quito comenzó a mostrar signos de posesión, incluyendo convulsiones y lenguas desconocidas. Los exorcismos se llevaron a cabo y atrajeron mucha atención de la comunidad. Las monjas de la Encarnación manifestaban síntomas como ataques de ira incontrolable, espasmos musculares y alucinaciones visuales. La gente del pueblo, aterrorizada, acudía al convento para presenciar los exorcismos, que se convirtieron en eventos públicos. Los sacerdotes que realizaban los exorcismos describieron cómo las monjas parecían tener una fuerza sobrehumana y una resistencia extrema a los ritos sagrados. Este caso no solo fortaleció la creencia en el poder de los demonios y la necesidad de la intervención divina, sino que también puso de manifiesto el frágil equilibrio entre la fe y la desesperación en la vida monástica. Caso 4. Las monjas del convento de las pobres Clarisas, Caracas, Venezuela, 1749. En 1749, las monjas del convento de las pobres Clarisas en Caracas afirmaron estar poseídas por demonios, mostrando comportamientos violentos y visiones infernales.
Las autoridades eclesiásticas realizaron exorcismos y documentaron los eventos con gran detalle. Las monjas de las pobres clarisas fueron protagonistas de episodios aterradores. Algunas afirmaron haber sido visitadas por el diablo en persona, mientras que otras experimentaron ataques físicos inexplicables, como marcas de quemaduras y cortes en sus cuerpos. La comunidad local vivía en un estado de constante miedo y fascinación, asistiendo a las ceremonias de exorcismo con la esperanza de ver una intervención divina. Este caso puso de relieve la profunda influencia de la religión en la vida cotidiana de la época y cómo los fenómenos inexplicables eran rápidamente atribuidos a fuerzas sobrenaturales. Caso 5. Las monjas de Santa Teresa, Arequipa, Perú, 1801. En 1801, las monjas del convento de Santa Teresa en Arequipa experimentaron posesiones que involucraron trances y visiones proféticas. Las autoridades realizaron numerosos exorcismos, registrando cada evento en detalle. Las monjas de Santa Teresa describieron encuentros con figuras celestiales y demoníacas, afirmando que recibían mensajes del más allá. Estas visiones a menudo llevaban a las monjas a estados de éxtasis, durante los cuales revelaban secretos y profecías que dejaban a la comunidad en estado de shock y reverencia. El convento se convirtió en un punto focal de la espiritualidad y el misticismo en Arequipa, atrayendo a fieles y curiosos que buscaban presenciar los milagros y las posesiones. Las crónicas de estos eventos siguen siendo un testimonio fascinante de la interacción entre la fe y el misterio. Caso 6. Las monjas de San José de las Carmelitas Descalzas, Bogotá, Colombia, 1764. En 1764, las monjas del convento de San José de las Carmelitas Descalzas en Bogotá comenzaron a exhibir signos de locura, incluyendo alucinaciones y comportamientos erráticos. La investigación buscó determinar si las causas eran sobrenaturales, psicológicas o externas, como el envenenamiento. Las monjas experimentaron visiones aterradoras y se comportaron de manera irracional, gritando y corriendo por los pasillos del convento. Los informes de la época mencionan cómo algunas monjas afirmaban ver a los ángeles y demonios luchando por sus almas. La comunidad local quedó conmocionada por la intensidad de los eventos y la posibilidad de una intervención divina o demoníaca. Este caso refleja la complejidad de interpretar fenómenos inexplicables en el contexto religioso y social del siglo XVIII, y cómo la desesperación y la fe pueden llevar a conclusiones extremas. Existen varias explicaciones potenciales para estos eventos, cada una con sus propios argumentos. 1. Posesión demoníaca. Según la creencia religiosa, las monjas pudieron haber sido víctimas de fuerzas oscuras y sobrenaturales, como demonios. Los exorcismos realizados intentaron liberar a las monjas de estas entidades, pero con poco éxito. Este fenómeno se relaciona con otros casos de posesión demoníaca registrados en la época, donde el comportamiento inexplicable y violento se atribuía a la influencia de entidades malignas. Durante el siglo XVII, la posesión demoníaca era una explicación común para comportamientos fuera de lo normal, especialmente en contextos religiosos. La falta de comprensión científica sobre trastornos mentales y enfermedades neurológicas reforzaba esta creencia. 2. Envenenamiento. La exposición a sustancias tóxicas, posiblemente a través de alimentos o medicinas contaminadas, podría haber provocado alucinaciones y comportamientos erráticos. En el convento, se utilizaban hierbas y preparados medicinales que, si se mezclaban incorrectamente, podían tener efectos neurotóxicos. Entre las sustancias sospechosas, podrían estar el ergot, un hongo que crece en el centeno y que puede causar ergotismo, o la intoxicación por plomo, común en utensilios y conductos de agua de la época. 3. Psicosis masiva. Un fenómeno conocido como histeria colectiva, donde el estrés y la sugestión llevan a un grupo de personas a experimentar síntomas similares sin una causa física aparente. Las condiciones de vida opresivas, el aislamiento y el fervor religioso pudieron haber contribuido a una atmósfera propicia para una psicosis masiva. Este fenómeno no es único. En la historia se han documentado varios casos de histeria colectiva,
como las Dancing Plagues en Europa durante la Edad Media y los incidentes de risa incontrolable en escuelas africanas en el siglo XX. 4. Trastornos psicológicos. Condiciones como la esquizofrenia y otras formas de psicosis podrían haber jugado un papel, exacerbadas por el ambiente aislado y opresivo del convento. La falta de comprensión y tratamiento adecuado de las enfermedades mentales en esa época podría haber llevado a la interpretación de estos síntomas como posesión o locura. El aislamiento y las estrictas reglas del convento podrían haber desencadenado o agravado estos trastornos, llevando a las monjas a experimentar alucinaciones, delirios y comportamientos extremos. ¿Qué crees que pudo haber causado la locura de las monjas en estos conventos? Déjanos tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias intrigantes y misteriosas. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado lleno de misterio. Nos vemos en el próximo video.